Bueno, muchas gracias por la intervención y en este momento vamos a darle paso a Mazamari. Adelante, por favor. Bueno, en esta oportunidad estamos presentándoles aquí al coordinador de la red educativa del distrito de Mazamari, al licenciado Virgilio Bendezú. Buenas tardes, señores especialistas, sociólogos. Muy buenas tardes. El que les habla es el coordinador de la coordinación educativa de Mazamari. Nosotros atendemos a 144 instituciones educativas y también somos el enlace en el aspecto pedagógico con la ejecutora 302 de la región de Safipa. Hicimos un viaje para el buen inicio del año escolar a Río N, donde encontramos muchas deficiencias en la educación. Hemos ingresado repartiendo los materiales educativos, los kits de psicomotriz, los kits de los materiales de hidroponía a las instituciones educativas de educación inicial y primaria, donde nos hemos encontrado con todos los especialistas que tenemos aquí, al profesor Javier y también al jefe del área de subdesarrollo de las comunidades originarias. Hemos encontrado muchas deficiencias en cuanto al apoyo al maestro bilingüe y monolingüe. Hemos encontrado la falta de estrategias, la inclusión a los idiomas originarios, planes formativos para los docentes, programas formativos a familias y sociedad, contenido relacionado con los valores tolerancia, respeto y solidaridad entre culturas. Yo quisiera pedirles a ustedes, señores, el fomento de competencias de la interculturalidad. También, en cuanto a educación, les falta reforzar a todos los docentes bilingües y monolingües, buscar la ruta de aprendizaje de educación intercultural bilingüe. A todos los docentes, una capacitación formativa para todos los docentes bilingües de todo el río N, de la margen izquierda y derecha. A esas deficiencias hemos encontrado, señores. Yo quisiera que ustedes tengan esa comprensión de que ustedes busquen estrategias para fomentar la capacitación a los docentes bilingües. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad tenemos al licenciado Javier, ¿no?, que también es jefe de una comunidad de Valle Samaria, y asimismo también es el especialista, ¿no? Adelante, Javier. Bueno, ante todo, presente de la mesa, mi nombre es Javier García Rivera, de la comunidad nativa Valle Samaria. En esta oportunidad estoy trabajando como especialista de educación bilingüe en la coordinación educativa de Mazamari. Nosotros, en este distrito de Mazamari, trabajamos con 14 instituciones educativas C y B, en la cual algunas dificultades que encontramos en algunas instituciones que ya usted comentaba, que en las instituciones, en el aula que se ha visto, hay algunas instituciones que se ha visto, hay discriminación. ¿Por qué? Porque hay maestro monolingüe, ya hay poco maestro bilingüe. Entonces, por lo cual, lo que yo le pido, no encarecidamente, que se debe adjudicar más bilingüe, ¿ya? Porque a veces para poder recuperar el uso de la lengua, porque hay comunidades que he visitado que todavía se está olvidando su idioma. Por eso que eso yo le pido para que pueda, ya que el coordinador manifestó antes que haya una buena capacitación para que pueda dar una estrategia a toda esa institución. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones a los panelistas para que ellos puedan hacer los comentarios finales de todas estas preguntas que se han hecho tanto en Río Tambo como en Mazamari. A ver, colegas, lo primero es reconocer que esto es un tema complejo, difícil, porque está muy abandonado en nuestro país, ¿no? O sea, eso podría resolverse
de una manera menos complicada si existiese voluntad política desde las más altas autoridades, o sea, decisión política, ¿no? Así como han dicho a partir de este año que van a incorporar a la currícula de inglés, como no, porque es una de las grandes reformas, en realidad el año 1970, con la reforma educativa de Velasco Alvarado, el quechua fue incorporado como idioma oficial, ¿ya? Y eso nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque la mayoría entendió que eso era innecesario. Y lo otro que hay que entender es que esto ha podido hacerse, ha podido implementarse cuando se inició la descentralización en el país, ¿no? Porque una serie de competencias de políticas fueron transferidos a los gobiernos regionales. Y ustedes saben que gobiernos regionales implica después, en otro nivel, gobierno provincial, gobierno distrital. Y todos ellos tienen competencias sobre la política educativa. Yo he escuchado ahí, en el caso de Mazamari, que hay dos colegas, ¿no?, que tienen puestos de responsabilidad y decisión. Uno, el último colega, habló sobre 12 o 14 centros educativos, y el otro de la UGEL, parece ser, 120 centros educativos. Entonces hay una parte de la responsabilidad y de las tareas que hay que asumirlas en el gobierno regional. Yo les comento, el año pasado yo hice un estudio, participé en una evaluación de las experiencias de educación intercultural en varios lugares del país, dentro de ellos la región central, Junín en particular, y que uno se encuentra con sorpresas terribles, ¿no? O sea, por ejemplo, que durante el gobierno regional que presidió Vladimiro Guaro, el gobierno avanzó en una propuesta de política intercultural, trabajó una política educativa regional intercultural. Cuando entró el señor Vladimir Cerrón, dejó de lado, mandó al trasto todo lo que había avanzado Vladimir Guaro, y dijo que iba a hacer otras modificaciones, pero las modificaciones eran simplemente volver a lo que dice, ¿no?, el currículo nacional desde el Ministerio de Educación. Entonces, lo que yo le quiero decir con esto es que hay experiencias que tienen que hacerse desde el gobierno regional, desde el gobierno provincial, desde el gobierno distrital. Les doy otra información. En el centro, en Junín, se está desarrollando una de las experiencias más importantes de formación, ¿ya?, de universidad intercultural. Se está formando la Universidad Juan Santos Atahualpa. Esa comisión organizadora viene funcionando hace 2 años y probablemente el 16 ya esté operando, ya sea una universidad ya en funciones. Ellos van a tener como una de sus facultades básicas educación. ¿Qué cosa le quiero decir con eso? Que desde ahora ustedes deberían ya coordinar, ¿no?, con la comisión organizadora de la Universidad Juan Santos Atahualpa. Ahí está el doctor Gustavo Cerrón, ¿no?, y está Heinrich Helber, ¿no?, que son 2 de los grandes estudiosos de cuestiones interculturales. Heinrich Helber, que es un teórico, un filósofo, un estudioso muy competente en este tema, y Gustavo Cerrón, que es un lingüista y un gran estudioso del idioma, ¿no?, y es profesor universitario. Entonces, yo creo que ustedes deberían acercarse, establecer políticas de colaboración, de cooperación con ellos, y empezar a trabajar este elemento de formación, ¿no?, de docentes y de políticas interculturales. Y en tercer lugar, yo no sé cuál es la atención que tienen ustedes fuera del Ministerio de Educación. Me refiero a si tienen algún proyecto de cooperación, alguna alianza con el gobierno regional, con el gobierno provincial, para hacer proyectos, para implementar proyectos de educación intercultural bilingüe. En ese sentido, sea con CEDRO, sea con otra ONG, o un consorcio de ONG, es un tema que deberían trabajar, que habría que trabajar, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, eso es urgente. Habiendo estos agentes que le digo, ¿no?, habiendo las competencias y la posibilidad en el gobierno regional, habiendo una universidad que va a trabajar de manera especializada, porque la universidad es una universidad intercultural, la Juan Santos Atahualpa. Entonces tienen ustedes algo así como las condiciones para poder llevar adelante una experiencia de educación intercultural bilingüe que responda a varios de los problemas que ustedes han mencionado, ¿no es cierto? Formación de docentes, ¿no?, materiales educativos interculturales y bilingües, ¿no?, diseños curriculares pertinentes, ¿no es cierto?, y un monitoreo de ese proceso que sea capaz de demostrar
¿no?, los avances y las dificultades en desarrollar una política educativa intercultural. Eso es lo que yo les comentaría con respecto a lo que ustedes han mencionado, ¿no? Ya. Bueno, nos están pidiendo desde ambos lugares un pase corto, así que respondiendo a ese pedido, vamos a dar pase a Río Tambo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Soy docente de la institución educativa CERFA. Hacer una pregunta más puntual. Si hablaríamos nosotros de educación, tendríamos que hablar de contextualizar. No hay modelo que sea netamente peruano hasta la actualidad. Seguimos copiando y cada periodo sigue cambiando, y no hay nada que se pueda hacer. Docentes recién asimilamos las rutas de aprendizaje y ya vendrá de repente con el otro gobierno otras cosas. Y de mucho tiempo está pasando lo mismo. La pregunta sería, soy docente aquí, trabajo con mis hermanos achánicas, con colonos. Entonces la pregunta sería muy referida y muy puntual. Quisiera saber cómo fomentar la permacultura dentro de contextualizándolo a la educación intercultural. Como ya lo han mencionado muchas personas que han participado, se trata de revalorar todas esas cosas, pero vemos que muchos alumnos ya no están a ese nivel de querer ahí reflotar eso. Eso sería mi pregunta puntual. Gracias. Gracias a usted. Vamos a escuchar la pregunta final de Mazamari para después pasar a la respuesta para ambas preguntas. Adelante, Mazamari. La educación es compleja y difícil. También falta de voluntad política de todos los gobiernos regionales y de todos los gobiernos provinciales, pero sí, tenemos aquí en el distrito de Mazamari la fortaleza que nos está dando poquito algo el gobierno local, a todas las comunidades originarias. Lo que falta es aquí, en el aspecto político, la voluntad política es de la dirección regional, que es la de Junín, y la voluntad política que es de la mujer de Satipo, porque no se están interesando bien en la educación intercultural, porque ellos, la mujer de Satipo como ejecutora, no está dando en el aspecto de educación, no está dando buen apoyo a las instituciones educativas interculturales. Se ha olvidado la mujer de Satipo como ejecutora de apoyar a las instituciones educativas bilingües o originarias, llamémoslos así. Entonces, señor sociólogo, usted me dice, o usted da a entender que la universidad Juan Santos Atahualpa, eso será a largo plazo. Pero debe ser de inmediato ya esta capacitación a los docentes bilingües. No a largo plazo. Usted me está dando a entender que esto va a ser a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y las interrogantes. A ver, hay varias cosas que están planteadas en este diálogo, ¿no? La primera, que ha sido por los colegas de Mazamari, el anterior, ¿no? De Río Tambo, me parece uno que me parece clave, ¿no? Que es toda educación intercultural tiene que ser contextualizada. Creo que esa es efectivamente la palabra decisiva, ¿no es cierto? En un país diverso no puede existir un solo currículum, que es lo que ha habido y todavía hay en el país, ¿no es cierto? Un currículum nacional que sale de Lima, que está hecha para una realidad de Lima, pero que se aplica igualito en la sierra, en la selva, con hablantes ayánicas, con hablantes quechuas o aymaras y con culturas quechuas y aymaras, lo cual es un contrasentido, ¿no es cierto? Todo currículum, como todo modelo de enseñanza y de aprendizaje, tiene que estar contextualizado. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y eso es lo que los gobiernos regionales y provinciales tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, currículum, ¿no?, y políticas educativas regionales, provinciales, distritales. Yo creo que esa es una tarea que debería hacerse desde ahora.
En segundo lugar, y eso es lo que yo veo en ambos lugares, tanto en Mazamari como en Río Tambo, la única manera de exigir y de hacer que se cumplan determinados requerimientos, ¿no?, de una demanda educativa de una zona, solamente puede avanzarse cuando hay una muy buena vinculación y una unidad entre los padres de familia y los maestros, ¿no? A veces los maestros no tienen la suficiente capacidad de presión, ¿no?, para lograr que el gobierno regional, el provincial o la UGEL, la autoridad educativa, responda a los requerimientos, ¿no? Pero cuando hay una unidad, ¿no es cierto?, entre los padres de familia y los maestros, y eso se presiona a nivel distrital o provincial o hasta a nivel nacional, las posibilidades de respuestas favorables a los requerimientos son mayores. Yo creo que eso es lo que hay que trabajar. En tercer lugar, cuando yo he hablado de esta universidad, Juan Santos Atahualpa, no lo estoy hablando para largo plazo. Obviamente no es una respuesta inmediata, seguramente para el otro mes, pero si ellos empiezan a funcionar desde enero del 2016 y ya tienen equipos especializados en educación intercultural, hay determinados requerimientos de la educación intercultural que sí ellos podrían atender. Y también podrían atender, porque yo he conversado con Gustavo Sarrón Palomino, que es una especie de vicerrector de esta universidad, y para hacer proyectos de educación intercultural en la zona. Y él me ha dicho que está completamente de acuerdo, dispuesto. Y eso, estar dispuesto, ¿qué significa? Significa no solamente que puedan participar algunos especialistas, sino que pueda haber una alianza entre algunos colegios, centros educativos, en alguna ONG y esa universidad para tramitar recursos, o sea, para decir, la universidad, estos colegios y tal ONG, tal comunidad, queremos hacer este proyecto de educación intercultural y conseguir presupuesto y implementarlo, o sea, también eso es posible. O sea, hay que ver acciones que se pueden hacer y trabajarlas, o sea, no hay una sola, o sea, hay que trabajar varias. Por último, algo que también dijo el colega de Río Tambo, no hay experiencias muy desarrolladas en nuestro país de educación intercultural, no hay difícil, o sea, todo se está haciendo. De lo que yo conozco, una de las más avanzadas, me parece que es la que ha trabajado el gobierno regional de Puno, ¿no?, que trabajó más o menos entre 2008, 2010, entre 2007 y 2010 seguramente. Ellos hicieron un plan educativo regional y han implementado un plan educativo regular. Entonces, los que queremos trabajar, implementar políticas educativas interculturales, tenemos que recoger esos materiales y ver qué es aplicable ahora, qué cosas podemos retomar para nuestra zona. Yo les digo, dos grandes experiencias que todo especialista en educación intercultural bilingüe en el Perú debe conocer. Uno, la de Guarizata, que es la primera experiencia de educación bilingüe en América Latina, que se hizo entre el año 30 y 32 en la zona Aymara, en la frontera de Perú y Bolivia, ¿no?, en la zona de eso, y ahí participó gente, intelectuales peruanos, ¿no? Uno de los animadores, ¿no?, fue Emilio Romero, que en esa época era estudiante recién, y el otro ha sido el autor del Pez de Oro, de Gamaniel Churata, que fue uno de los promotores de esta experiencia, ¿no? Y la otra, por eso le digo, hay una parte bibliográfica de referencia que hay que conocer, y hay un texto, seguramente es desde la experiencia práctica y cierto grado de reflexión pedagógica, cultural, es lo que hizo Arguedas, ¿no?, entre el año 38 y 40, cuando fue maestro en el Colegio Mateo Pumacahua de la zona andina del Cusco, ¿no es cierto? Gran parte de esa experiencia está resumida, está publicada en un libro que se llama Nosotros los Maestros, y eso es de conocimiento público, lo volvió a publicar la rama magisterial, y hasta donde yo he conversado con ellos, este año creo que lo volvían a editar. De lo que yo conozco, esas son las mayores reflexiones y experiencias sobre educación intercultural bilingüe. Ustedes ya conocen también a personas como Juan Anción, que han hecho reflexiones sobre interculturalidades de cultura, ¿no?, desde la cultura, y algunos trabajos de Madeleine Zúñiga, que son más estrictamente pedagógicos. En fin, yo creo que este diálogo es muy fructífero,
Y creo que hay que ver de qué manera le damos continuidad para resolver algunas demandas que están pendientes en lo que hemos podido conversar, ¿no? Que ha sido poco, pero que hay que seguir. Sí, yo solamente decir que es cierto que hay que presionar para que haya una voluntad política de aplicar lo que son los principios de una educación intercultural, pero que también es importante que nosotros creemos también que crear desde nuestra relación con nuestros ancestros los conocimientos de esta permacultura. La permacultura ya está allí de siglos atrás. No seamos como los españoles que como no entendieron los quipus, quemaron todos los quipus, siendo los quipus ya era una tecnología, era un sistema de comunicación, ¿no? O sea, sí que hay, los pueblos han desarrollado una serie de tecnologías, una serie de conocimientos que justamente hay que valorarlos, hay que rescatarlos, toda la farmacopea que está en el conocimiento de todas las comunidades indígenas, tenemos que rescatarlas, ¿no? Entonces, yo creo que es un doble camino. Por un lado, lo que ha explicado Vicente, pero por otro lado también, por favor, rescatar lo que realmente viene desde la riqueza de las comunidades que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y eso es también valorar nuestra identidad. Muchas gracias. Bueno, es cierto que todavía hay mucho que hablar sobre el tema y que estos espacios todavía son muy, muy cortos para un problema bastante grande, pero así lo iniciamos y probablemente, bueno, no sé cuál será en el futuro si se puede hacer, pero igualmente hay la voluntad a partir de Cedro de poder seguir en esta tarea de poder fortalecer la educación intercultural. Les agradecemos primeramente a las personas que han participado, nuestros invitados, el sociólogo Vicente Ota Rivera y a la docente y socióloga también. Y sobre todo agradecemos a ustedes, a todos los presentes por su participación, por sus preguntas y por el interés, ¿no? En este tema, y los instamos a seguir trabajando en ello y de alguna manera poner en práctica lo que se ha dicho en esta teleconferencia. Muchísimas gracias y adiós. Sí.